que hacer para empezar un proyecto de forma honrada es de, oye, está el Todo Televisión, ¿verdad? Bueno, al Pollo Carvajal, si se le consigue mantener con vida y al final tira de la manta, habría que hacerle una estatua en la Plaza de España, si no fuera porque es que ser jefe o exjefe de los servicios secretos del chavismo indica controlar el cártel de los soles, indica ser un torturador, indica controlar la represión y dirigir la represión en ese país, porque no olvidemos que el chavismo es sobre todo miseria y terror. Primero también engaño, propaganda y represión, pero sobre todo miseria y terror, que es lo que han inoculado en ese país. Entonces, los pagos de Chávez y de Maduro aquí a Podemos cuando eran CEPs ya se sabían, era una cosa que todo lo controlaba más o menos. Lo que pasa es que faltaban las pruebas, los contratos originales, que es lo que supuestamente el Pollo Carvajal ha entregado al juez García Castellón. Veremos, porque lo ha entregado un sobre cerradito, pero es que esto que hemos comentado es realmente así. CEPs, yo creo que junto con Contrapoder y a Izquierda Anticapitalista, yo añadiría también al colectivo de presos de ETA de Herrera, eran las patas con las que luego se formó Podemos. Sí, con lo que luego se formó Podemos. Entonces, claro, yo esto lo decían en 2014, en el 2015, y algunos en grupos amigos y todo, eres un fascista, vas en contra de Podemos porque son alternativa. No, oiga, o sea, esto está saliendo cosas gravísimas. Se habla también de la petrolera PDVSA, del juez Garzón, o sea, ahí hay mucho. Me decía el fallecido Erwin Hoyos, que era un investigador y corresponsal de guerra colombiano, que terminarían cayendo, pero que va a tardar. La detención del Pollo Carvajal es fundamental en todo este caso, porque es que al final haber trabajado para el chavismo, haber recibido dinero del chavismo, es financiarte con dinero manchado de sangre, y esto es así. Y esta gente está en el gobierno, no directamente Pablo Iglesias, pero tiene a Yolanda Díaz, que la ha puesto a dedo, que al final es una mujer que por mucho que intente darse una capa de respetabilidad, vestidos, peluquería y eso, es alguien que despedía con llantos lacrimógenos, tuits a Fidel Castro, por ejemplo, y que forma parte del Partido Comunista. Entonces no hay que olvidar de eso. Y bueno, veremos, ya digo, porque esto ya se sabía, ahora faltan las pruebas, los contratos originales de esos 7 millones de dólares, que es muchísimo, pero claro, las campañas que se hacía de Podemos, las campañas electorales y demás costaban dinero. ¿De dónde salía este dinero? ¿Qué lo ganó en La Tuerca? ¿Lo ganó en Canal 33? No, venía de allí. Efectivamente, y el partido Podemos no es el único que está manchado por esas relaciones con Venezuela, porque lo hemos contado muchas veces en El Gato al Agua, esas conexiones del ex embajador socialista Raúl Morodo con el chavismo, con PDVSA, efectivamente, como mencionabas, Roberto, que y eso lo hemos contado en El Gato al Agua, y sé que no es el único partido. Y de hecho, recuerdo un vídeo muy bueno que hicimos, que íbamos recapitulando todas las relaciones que han tenido lugar en los últimos años, desde Zapatero, que obviamente continúa blanqueando al régimen, y ahora parece que Josep Borrell también en Europa, que parece que va a dar luz verde a esas elecciones en Venezuela, a pesar de que todo apunta a que van a ser una nueva farsa electoral y por lo tanto Venezuela difícilmente se va a quitar de encima ese yugo totalitario que es el chavismo y que por otro lado se está extendiendo también por otras partes de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Los votantes no apoyaron ni a Podemos ni al Partido Socialista como ellos esperaban, pues que ahora buscan votos en otras regiones con esta ocurrencia. Vas a escuchar a Isabel Díaz Ayuso. Quiero que quede claro que destrozar Madrid es destrozar a España. Y la izquierda da por perdida Madrid y, por tanto, lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata agravios contra Madrid. Buscan que otros españoles odien Madrid. Y, por tanto, lo que quieren es que los españoles odien su propio país. Un poco lo que decía Roberto, ¿no? De que al final en Madrid se junta toda España y estamos todos más que bien representados, ¿no? Sí, ya seas de Jaén, de Álava, de donde seas, da igual. Y yo creo que te sientes cómodo seas de donde seas, no hay ese nacionalismo, no hay un nacionalismo madrileño. Y de, ¿tú dónde eres? Yo soy de Extremadura, y te miran mal. Y te obligan a hablar en chulapo, ¿no? Eso. Fíjate, Roberto, estamos 4 en la mesa, tú eres asturiano, ¿sí? Andaluz, catalán, y yo soy de Madrid, mis padres no. ¿Más pluralidad que eso? Quiero decir que, y es casualidad, no, es que la gente de Madrid somos de donde nos dé la gana, punto. Bueno, es que además yo creo que escuece mucho todavía, porque
ataca a Madrid también, pero porque está Díaz Ayuso. Si hubiera ganado Gabilondo no atacarían así, pero es que por supuesto. el golpetazo fue tan fuerte que es que Gabilondo volvió a la docencia, Pablo Iglesias dejó la política y ahora está en la cadena SER y en el Gara y en Cataluña, o sea, los ha pasado por encima, entonces eso yo creo que, digamos, no se lo perdonan. Es que estos presupuestos, esto que llaman gasto social, no deja de ser más el intervencionismo de las políticas fracasadas de la izquierda sectaria y populista, es decir, te dicen, vamos a hacer un gasto social. No, van a haber 500 millones para el ministerio este delirante de Irene Montero. La compra de votos, como ya salió en el 2019 del gobierno de Aragón, que había un cómic que decía 300 euros, ¿qué hay que hacer para conseguirlos? Y dice, pues votar al PSOE, que es al que se le ocurrió. Era tan descarado, o sea, peronismo puro y duro. Y luego también, no nos olvidemos, comprar a los medios de comunicación, soltar una cantidad exagerada de dinero para, como decía aquel guardia civil, minimizar las críticas al gobierno. Cuando tienes a los medios de comunicación comprados, cuando tienes a los jóvenes que les has comprado el voto y luego los ministerios y los chiringuitos vienen engrasados, pues la máquina funciona. Y dice Montero, que es que la verdad que las Monteros que hay en el gobierno, que los socios prioritarios, o sea, los interlocutores prioritarios son el PNV y Esquerra Republicana, precisamente a los que la gobernabilidad del país les importa un carajo. Precisamente los que quieren ellos para su propio beneficio. Y Bildu, ojo. Claro. Entonces, es una desigualdad entre ciudadanos según la región en la que hayan nacido, que es que venga, más competencias para el PNV, más, ¿qué necesita Esquerra Republicana? ¿Qué necesitáis? ¿Hay que sacar a más gente de la cárcel? ¿Queréis que hagamos directamente a Puigdemont de la Generalitat? O sea, o a Oriol Junqueras. Es así, o sea, es seguir cebando los nacionalismos, tenerlos contentos, porque son sus socios prioritarios. ¿Por qué? Porque son los que le tienen que aprobar esos presupuestos. Y Bildu, ojo, no nos olvidemos, tanto que decía Pedro Sánchez, con Bildu nunca vamos a pactar y tal. Es una persona inmune a las hemerotecas, pero que además va a hacer todo lo posible por aplicar el rodillo y aprobar los presupuestos, llegar limpio a las elecciones de dentro de 2 años, o sea, limpio, quiero decir, sobrevivir a esto y que no tenga demasiado desgaste. Pero bueno, es querer hacer un Estado y construir un país con los enemigos. ¿Dónde está el Ministerio de Consumo? ¿Para qué sirve el Ministerio de Consumo? Y bueno, sí, para colocar a los amigos del comunista este que se pone camisetas presumiendo de la DDR, ¿no? O sea, y lo de desigualdad ya hemos hablado. 500 millones de euros. ¿Cuánto dinero se va a ir para arreglar la que está cayendo en La Palma? No sé, yo creo que muy poquito al lado de lo que se va a gastar la señora Irene en sus cositas y en sus amiguitos. Al final el despilfarro, pero claro, con el dinero de Paco, de Pólvora del Sergio, Rey. el mío y el de Roberto, que pagamos la fiesta, Además, el contribuyente. el de Igualdad es un ministerio cuasi delincuencial. Quiero decir, una ministra que no entiende que una de las bases del Estado de Derecho es la presunción de inocencia, incluso con una sentencia en firme sigue diciendo que el marido de Juana Rivas es un maltratador, ahora le ha puesto una demanda, una querella, yo me alegro muchísimo, o se inventan una acusación de acoso sexual a Calvente solo para echarlo del partido, el daño que hacen es gravísimo, claro. O que condenan unas violaciones o unas manadas según quién sea ella y según quiénes sean ellos y sobre todo de dónde sean ellos. O te lo defienden aunque se demuestre que esa condenas esta agresión, yo condeno era no, falso, y luego hay una cuestión estadística, que es que ser mujer en España era mejor antes, no según nosotros, sino según la universidad de no sé dónde que hace este baremo, se ha perdido 6 puestos. O sea, quiero decir, era mejor ser mujer antes en España. El feminismo de ahora, ¿no? Que ahora. Claro, entonces, si ese es tu ministerio y estamos ahí tirando cientos de millones de euros al año. 50 millones era, me parece, al año. Y no consigue, y no solo no consigue mejorar el estado de la mujer en España, sino que empeora a nivel mundial, pues a lo mejor habría que hacérselo mirar. O sea, en mi empresa, si desperdicio, no sé, cualquier persona, si en su empresa desperdicia el presupuesto anual y da unos resultados 16 veces peores que en el mes anterior, le echan. Pero es una cuestión ideológica. No le dan más pasta. Es un ministerio ideológico, de la ideología de género. No, los números no importan. Además, claro. ¿qué mujer medianamente inteligente y culta se puede sentir identificada? Claro. Con Irene tiene algo de razón, o bastante razón, cuando habla de los bailes tradicionales, el folclore, la cultura de un lugar. Tiene mucha importancia sentimental, tiene mucha importancia de arraigo, pero realmente no tiene ninguna validez política. Es decir, no se puede haber distintos derechos ciudadanos. Hay
por supuesto, diversidad, pero no existe la diversidad de derechos. Los derechos son todos en el mismo territorio. No porque aquí se baila de esa manera o aquí exista este bable o esta lengua cooficial, vamos a tener unos derechos distintos al resto de ciudadanos o en extremeños o murcianos o manchegos. Esa es la diferencia entre el nacionalismo o un folclore y una diversidad española bien entendida. Luego, si somos prácticos y vamos a las encuestas, la alternativa posible al sanchismo, la alternativa real, aritmética, con los números en la mano, es que si Casado no llega a 130 y Abascal no llega a 50, se acabó. O sea, sigue el pedrismo con todo lo que ello conlleva. Y yo sí que creo que más allá de que te guste más Casado, que te guste más Abascal o menos uno u otro, hay un espacio sociológico que está exigiendo la derogación de las leyes sectarias, la bajada de todos los impuestos y la despolitización de la justicia, por citar algunas cosas. Entonces, lo que debe haber es alguien que dé también la batalla de los principios y de las ideas. Existió un ataque ad hominem de Casado a Abascal en la moción de censura. Abascal fue muy crítico en Viva 21 con Casado, pero al final sí que puede existir, lo comentaba Iván Espinosa Monteros, que Vox tenga reticencias legítimas hacia que se pueda repetir el tancredismo de Rajoy, que es que no todo es economía, que tiene que haber la batalla de los principios y las ideas, y cuando echó de portavoz a Cayetana, se vio que Cayetana era una persona con herramientas culturales e intelectuales para dar esa batalla ideológica. Entonces la echó y parece que solamente quieren centrarse, sí, en economía, mejor la economía del país, pero hay que dar también esa batalla contra el sectarismo, contra el rodillo de la izquierda, contra el marxismo cultural, y eso es lo que yo creo que se reclama en una parte muy importante de la población. Ahora bien, si somos prácticos, si vamos a los números puros y duros, matemática pura y dura, hace falta al menos 130 y 50 para sumar. Si no, lo que vamos a tener es más de lo mismo. O sea, el sanchismo con todos sus socios del neocomunismo y del separatismo. Claro, es que hay que sumarles a Sánchez por lo menos 30 escaños más. Sí. ¿Qué interpretación que sacáis vosotros de esa declaración de Casado? Que bueno, parece que no quiere mojarse con el tema Vox, ¿no? No quiere mojarse, pero anuncia muchas medidas que a mí me recuerda a aquel Alfonso Guerra de España no la va a reconocer ni la madre que la parió. Está muy bien que se quiera dar la vuelta al tablero, sobre todo cuando están imponiendo una serie de leyes ideológicas que llevan al país hacia la deriva totalitaria del marxismo cultural, de la Agenda 2030. Pero claro, es que con los 186 escaños de Rajoy en el 2011 no se hizo lo que se tenía que hacer. Hay que dar unas leyes de Zapatero, de aquellas Viviana Aido, de aquellas Leire Pajín. Entonces, ahora lo que Casado dice o exige es que tengamos que creer que entonces no y ahora sí que va a dar la vuelta a todo esto. Porque si simplemente quiere gobernar por incomparecencia de su oponente, es decir, por el desgaste que evidentemente tiene Pedro Sánchez, pero luego no va a tocar ni va a mover nada de lo que Sánchez ha hecho, eso sería una estafa al electorado y al votante. Sería engañado por parte del partido de gobierno la violencia contra el rival político. Claro. Exactamente qué pasa en muchos pueblos del País Vasco, que cuando hay un mitin de Vox, de Ciudadanos, iba Albert Rivera, iba Fernando Savater, decían es que van a provocar. Actúan exactamente igual que los nacionalistas. Luego se descubrió que los que iniciaron las pedradas en Vallecas eran los guardaespaldas de Pablo Iglesias. ¿Qué cosas? O sea, la pedrada a Rocío de Mer, que Echenique decía que era Kepchu. Incluso cuando se vandalizaron las calles de Madrid en defensa de Pablo Hasél, que se rompían escaparates, que saquearon tiendas, el mismo Echenique decía que ánimo a los antifascistas que están en las calles de Madrid. Sí, o sea, esa es la legitimación de la violencia que se está ejerciendo. Es que hay que recordar, yo insisto mucho en eso, el muro de Berlín cuando se construyó se llamó Muro de Defensa Antifascista y fue la primera vez que se utilizó ese lenguaje. Y ese lenguaje Tremendo. Y los que construyeron ese muro son los del chándal que se pone nuestro ministro de Consumo del Reino de España, con un logotipo aquí de la República Democrática Alemana. Antes ha hablado Roberto de cómo quieren imponer el bable ahora, en Asturias un idioma que no existía, pero es que al final yo quería recordar que cuando se hizo la Revolución Francesa, en Francia no se hablaba francés en todas partes, y una de las cosas que se preocuparon fue de que todos hablaran francés para que todos los ciudadanos pudieran ser iguales. Aquí nos estamos preocupando, ellos se están preocupando, los comunistas, de que cada ciudadano hable un idioma distinto para que no seamos iguales, no es para otra cosa. ¿Puedes dar una última puntualización sobre el tema? Estoy de acuerdo. Además, el nacionalismo, por donde primero se cuela es por la lengua. Primero empiezan con la lengua. Lo que llaman inmersión lingüística, que más que una inmersión es cogerte la cabeza, inmersión sí, metértela en un cubo de agua hasta que hables lo que ellos quieren que hables. Pues bastante claro, ¿no? Esto de la ropa fascista me ha dejado cao, ¿eh? ¿Cómo va vestido un fascista? O sea... Depende de los prejuicios de la persona que tenga enfrente.
No sé, a lo mejor por ir con chaqueta somos fascistas. A lo Sí, mejor, y si vas con corbata ya... No ir, No, hombre, ir duchado a los sitios, a lo mejor, no sé. hay que ir tirado, hay que ir fatal a los sitios para poder ser de los buenos. Es tremendo, ¿eh? Hablar de usted y ser educado... Si vuelves te como veo de- muy fascista. como yo. como de una verbena a las 6 de la mañana, entonces eres antifascista. Recordemos cómo iba el señor Pablo Iglesias. Hay una foto que es genial, la verdad. Cuando entraba en el Congreso descamisado y entrando ahí con el pelo largo, parecía después de una La larga corbata noche. siempre mal puesta. Pues, sí, Bueno, ahí- cuando la llevaba. Sí, cuando la llevaba. Efectivamente. A ver Y al yo- rey también muy mal, sí. Pero eso se busca. Ahora sí. Eso a propósito, Eso es, claro. hombre, Ahora porque va hecho un recordemos pincel. que cuando iba a unos premios, por ejemplo, del cine o del mundo del arte, ¿cómo iba? Pues el señor Pablo Iglesias iba bien trajeado, bien uniformado y como una persona respetable. Ahora bien, para todo lo demás hay que ser indumentaria antifascista, si uno podrá ser aceptado por esta izquierda. Sí, que Sí, por cierto, esa indumentaria antifascista se vende en una tienda de ropa antifascista carísima en Malasaña, que no sé si sigue abierta, pero que es de unos amiguitos de Pablo Iglesias, que por cierto ahora va hecho un pincel con esos 5.000 euros de pensión que le han quedado, que yo creo que todavía le Y quedan ahí, unos meses bien. por ir Como cobrando. cuando Irene Montero habla de anticapitalismo desde la piscina de Galapagar, o desde el Vogue, o desde esas revistas que le encanta posar toda pispireta. O la ministra comunista esa que tenemos que hizo, vicepresidenta, que hizo el prólogo del libro de Marx y vive en un pisazo de 350 y tantos metros cuadrados que pagamos entre todos, Son que es de una patrimonio caricatura. nacional. Es que sí, de verdad. Y una Dicen- incoherencia constante. Dicen, es que me ha venido... Es que sí, es así, deben coger y... Somos antifascistas, anticapitalistas y se tiran de bomba a la piscina. O son y ellos, ahí no, disfrutar. a la piscina llena de Es que champán. veo la Y luego imagen. los antifascistas son los que están en la calle los que te agreden. Es decir, Sí, hombre, los que claro. agreden son los antifascistas. Bueno, pues entonces no quiero... Sí, siempre lo diré. Una manera de detectar a toda esta gente es cuando te habla de antifascismo. No te hablará de antitotalitarios. No son antitotalitarios, son antifascistas. Porque el comunismo, hombre, no hay que ser demasiado malo, no. Lo que hizo el comunismo no está mal. Por cierto, algo que admitimos en este país y que en otros países no se admite. No, Es que, no. de verdad, una La tolerancia ideología al que ha comunismo, dejado... claro. O sea, es que lo que pasó, por ejemplo, en Ucrania, que dejó arrasado a toda una población muerto de hambre cuando abastecía a toda Europa del Este. Volvodor. Abastecía a toda Europa del Este. Y en menos de 5 años dejó muertos de hambre a los ucranianos que no podían ni comerse las raíces de lo que sembraban. Es que fue absolutamente. Y esta gente lo Pero defiende. no, El pero discurso no, está prohibido en España prácticamente, parece que... pero no es que se murieran de hambre en Ucrania porque hubiera habido malas cosechas o algo así. no. Es porque Stalin les quitó la comida y Sí, los sí, llevó. Claro. Sí. Eso del fascismo me recuerda a una anécdota que contaba Gustavo Bueno, que decía, yo iba por Oviedo, por la Plaza Escandalera, y me para un señor, un chico, y me dice, ¿es usted Gustavo Bueno? Y decía, bueno, yo de momento sí. Dice, ¿no sabe que es usted un fascista? Y le pregunté, pero bueno, ¿qué es el fascismo? Y dijo, y el otro empezó a decir una serie de tonterías, yo le pegué un empujón y dije, váyase a estudiar, hombre. Es así. Yo tengo una anécdota peor, que fue en Daimiel, que cuando quitaron la Cruz de los Caídos había unos árboles en ese sitio y quitaron los árboles. Y yo hablé con un concejal comunista y le dije, ¿pero y por qué quitáis los árboles? Y dijo, es que los plantaron los fascistas. Ah, perfecto. Eso ya es otro nivel, Toma, wow, árboles fascistas, Puede ser, junto porque con la ropa. supuestamente los medios de comunicación estamos aquí para ser como el cuarto poder, que fiscalizamos un poco lo que hacen el resto de poderes, ¿no? Para ver si Sí, está sí. haciendo bien, para que la gente lo conozca y demás, pero es que ahora mismo lo que nos encontramos Díselo a en Lo muchos País. medios de rodillas ante esas cuantiosas subvenciones que da el gobierno, En claro. la pandemia, que eran los palanganeros del gobierno, intentaban ocultar durante todo el tiempo que no había muertos. Si es que se pagó una serie cómica con Carlos Bardem y compañía, Sí. mientras estaban muriendo centenares de españoles al día, ellos estaban en televisión española produciendo series de risa. Claro, mira Lo País es Malísima, que por no cierto. le da ni tiempo a aplaudir cualquier estupidez que haga el gobierno. O sea, Sí, y además, con lo que estáis comentando los medios de comunicación, yo creo que hay una diferencia entre tener una editorial y ser un sectario. Totalmente. Una editorial, hombre,
yo lo veo como defender aquellos principios y valores que están dentro de un medio de comunicación. Oye, absolutamente legítimo. Legítimo, Sí. claro, como no puede ser de otra manera. Ahora bien, sí que es verdad que de una editorial a un sectarismo, yo creo que, hombre, por ejemplo, tenemos cuando La Sexta, de manera clara, nos estaba diciendo La Sexta. que se estaban muriendo 7.000 personas por el aumento de los precios de la luz, cuando aumentaba un 8%, y ahora que aumenta un 500%, No hacen especiales, ¿eh? no se dice absolutamente nada. La Hombre, pobreza- yo creo que ahí pobreza vemos energética, decían, cuál pobreza es la diferencia entre una editorial y el sectarismo. Es que Totalmente. este PSOE se parece más al del 36 que al del 78, es decir, es un PSOE mucho más incendiario, antimonárquico. Luego, un Congreso Federal donde va a estar haciendo y deshaciendo Adriana Lastra, nos podemos hacer una idea del nivel. Dicen, es que va a ser federal, va a ser republicano. Yo creo que no saben realmente lo que significa. O sea, si escarbas un poco, son conceptos vacíos, vacuos. Hay una cosa que dicen, que cree que les sale bien, o sea, que suena bien, eso de federal, eso de, como cuando hablan de plurinacionalidad, pero ¿cuántas? Y dice Z8, que las conté yo. Pero podría haber dicho 18 y se hubiera quedado exactamente igual. Entonces, es una reunión de varones autonómicos que van ahí a qué hay de lo mío. Aplaudir a Pedro. Que hay del mío, pero sin tampoco moverse demasiado, porque Pedro Sánchez dice, ojo, cuando una persona es capaz de hacer lo que hizo, o sea, de defenestrar a los 3 pilares que le pusieron Sí. ahí, es decir, José Luis Ábalos, Carmen Calvo e Iván Redondo, a los 3 los ha cargado. Que no hará con el resto. Claro, los varones autonómicos van a decir que hay de lo mío, pero Pedro sí, lo que usted quiera, don Pedro va aquí, porque es que el que se mueva no es que no salga en la foto, es que lo elimina machacan. directamente. Yo creo que, Por eso, que ojo. tanto Pablo Iglesias como los nacionalistas, aunque a veces vayan de la mano y sean lo mismo, lo que no le perdonan a Felipe VI es aquel discurso del 3 de octubre, 2 días después Claro. del intento de golpe de Estado, donde salió y se erigió como en defensa de la unidad de España, en defensa de la Constitución, de un golpe metafórico encima de la mesa y se reivindicó. Entonces, bueno, reivindicar a las dos repúblicas que terminaron en un fracaso, en un sangriento fracaso, es una lección de mala historia o de una historia que gusta mucho. ¿Por qué? Porque en un país polarizado, el que hace de unión, el que hace de nexo entre los españoles es Felipe VI. Es el que mantiene, digamos, la unidad de una España que no es tan caimita como la de aquella, ni tenemos tantas ansias de matarnos entre nosotros, pero que a Pablo Iglesias le gusta resucitar de vez en cuando, y le gusta volver a sacar y salir en homenajes y hablar de eso, del 34, y hablar de la revolución. Es que en los años 80 hubo un italiano socialista que hizo un libro que decía que la izquierda, una vez superado la lucha de clases, tenía que buscarse identidades que defender. Y entre otras el feminismo, nacionalismos, no sé qué y tal y cual, de tal manera que pudiera mantener a la sociedad dividida. No me acuerdo del libro, pero os lo recordaré. Quiero decir, que mantener a la sociedad dividida y ganar en ese caldo de cultivo. Eso ya está escrito, eso se hizo en los 80 y debe ser que alguno de los asesores de estos lo ha visto en una revista, porque no creo que se hayan leído un libro en su puñetera vida, y lo esté aplicando ahí.